tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Portada. Hoy día tenemos un programa un poco monográfico sobre lo que está ocurriendo en el Congreso. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo Verónica? estás, Mario? Muy buenas noches. Bueno, como ven y tenemos ya en la pantalla, continúa ahí el debate en el Congreso de la República sobre el futuro de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Nuestra compañera Katia Gutiérrez ha estado ahí siguiendo muy de cerca todo lo que acontece en el hemiciclo del Parlamento Nacional. Así que bueno, vamos a pedirle, Katia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Que nos hagas un resumen para el público de En Portada, que recién se conecta a esta hora. ¿Cuál es el orden y cómo es que van a venir los debates? Y un cálculo de más o menos cómo crees que va la noche. ¿Qué tal, Katia? Adelante. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Tal como lo mencionas, este debate se ha iniciado minutos después de las 5 de la tarde, exactamente 5:17 de la tarde. Se reinició esta sesión del Pleno del Congreso con el inicio del debate. Recordemos que durante la mañana estaban los congresistas acusados, quienes son Bienvenido Ramírez, Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel. En estos momentos, Kenji Fujimori, si bien está la intervención del congresista Marco Arana, Kenji Fujimori está en su escaño. Él acaba de hacer su ingreso en estos momentos, se ha sentado, se ha instalado, porque ha estado ausente durante el debate y durante esta sesión. Ya las bancadas están mostrando su punto de vista. La bancada del Frente Amplio, por ejemplo, ha señalado que este es un informe mal hecho, igual que la bancada de Nuevo Perú. Ambas bancadas han señalado esto. Fuerza Popular, de todas maneras, está mostrándose a favor de una suspensión en contra de estos tres parlamentarios. Katia. Peruanos por el Cambio no ha expuesto una exposición, solamente intervino Mercedes Arauz para responderle a la congresista Esther Saavedra, a la congresista Alejandra Aramayo, quien calificó de corrupto al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Es un poco el panorama del debate que se ha dado una precisión durante la tarde. Una precisión, es Katia. importante señalar, Verónica, si te escucho. Una precisión, sí, una precisión. Sí. Son dos votaciones por separado, ¿no es cierto? Las de suspender a los parlamentarios mientras son investigados por tales y cuales delitos en el Ministerio Público, y la otra, la del desafuero. Por infracción constitucional. Ok, infracción constitucional, y esa es decisión exclusiva del Pleno del Congreso. Entonces, en este momento, ¿qué están debatiendo? En estos momentos se está debatiendo la acusación constitucional propiamente, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomienda las dos cosas, que son delitos de función y la infracción constitucional. Pero cuando se vote, se va a votar por separado, según nos han señalado. ¿Por qué? Porque los delitos de función para la suspensión necesitan la mitad más uno. Así es, o sea, al momento de la... Una sola discusión, dos votaciones. Exacto, muy bien. Muchas gracias, Katia. Sí. Muchas gracias. Por supuesto, compañeras. Vamos a continuar en contacto contigo para que nos cuentes lo que sigue ocurriendo ahí, pero ahora el contacto es con el congresista Héctor Becerril de Fuerza Popular, quien ha estado todo el día ahí en el Y por eso les agradecemos, y a la congresista Maritza García también está la congresista no agrupada. Bueno, les agradecemos por su paciencia, entendemos que es una jornada larga y desde muy temprano. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues bien, empecemos entonces con el congresista Becerril. Me imagino que ustedes han tenido una reunión antes de esta sesión y ya tienen una posición estructural, coordinada de toda la bancada a propósito de las dos votaciones que van a enfrentar hoy. Sí, efectivamente. Hoy día nosotros vamos a votar a favor de los dos procesos de acusación constitucional, en lo que es el antejuicio político por los delitos de función cometida por los congresistas y también en la parte del juicio político por infracción a varios artículos de la Constitución. En el primer caso, en el antejuicio político, se necesita 51 votos, y en el caso del juicio político para destitución, suspensión o inhabilitación se necesita 67 votos. Así es que vamos a esperar al final del debate cuáles son los votos que se obtienen. Y dígame, ¿cómo se tomaron estas resoluciones dentro de la bancada? ¿Se votó dentro de la bancada primero cuál iba a ser la posición orgánica de Fuerza Popular o fue
digamos, por aclamación, que dijeron vamos a proceder de esta y la otra manera? Anoche ha habido una reunión de bancada y lamentablemente yo tuve 2 entrevistas, no pude asistir. La mecánica no puedo decirte, no, desconozco en realidad, pero lo que sí puedo asegurarte es que se aprobó por unanimidad votar a favor de estas 2 acusaciones. En el caso de la congresista Maritza García, ¿cómo está? Buenas noches. Ustedes también, digamos, los llamados Avengers, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Se han reunido para tomar una posición colectiva a propósito de las votaciones que enfrentan hoy? Así es, por supuesto, nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos para mantenernos siempre firmes en nuestras decisiones y en nuestras posturas políticas. Hemos señalado claramente de que acá no hay infracción constitucional. La miremos por donde la miren. Los abogados el día de hoy han dado cátedra y han dejado claramente establecido que no se configuran los presupuestos, ni para la infracción constitucional, ni tampoco para el antejuicio político, que es el tema de los delitos que presuntamente se vienen investigando en la vía judicial. Sí. Así que, para mí, espero que esto retorne a la subcomisión de acusaciones constitucionales y, en virtud de un debido proceso, se comprenda al señor Moisés Mamani, porque yo formulé una denuncia en la subcomisión de acusaciones constitucionales y hasta el día de hoy no se le ha dado trámite. Yo creo que acá todos los parlamentarios deben ser investigados. Sí, ¿cuáles son las infracciones constitucionales en las que ha incurrido el señor Mamani? En el caso del señor Moisés Mamani, es precisamente haber violado la intimidad de los congresistas, haber grabado sin su consentimiento. El segundo es el desacato a la autoridad, que es un delito porque se ha comprobado que no entregó los dispositivos originales con las grabaciones que correspondían, lo han dicho los peritajes oficiales, no solamente los peritajes de parte. Así que yo espero que esto se acumule y se regrese a la subcomisión para un debido proceso. ¿Ustedes han pedido oficialmente en el Pleno que esto regrese a la subcomisión? ¿Ha habido otras bancadas que también se han pronunciado en ese sentido? Sí, hay varias bancadas que se han pronunciado en ese sentido y están pidiendo que se comprenda a todos los parlamentarios por un hecho justo, por un debido proceso, para evitar finalmente que después en la vía judicial venga una sentencia desfavorable o que pueda perjudicar al Estado peruano con una gran indemnización o reparación civil a favor de cada una de las personas involucradas en estos hechos. Congresista Becerril. Bueno, ¿cuál es el sustento? Porque acá, acá la congresista Maritza García dice que bueno, no hay... Permite... Sí, por favor. Adelante, sí. Lo que pasa pues que algunos congresistas ni siquiera saben de qué estamos hablando. Estamos hablando de una acusación constitucional. Y cuando la colega Maritza dice que ella ha presentado una denuncia, le explico a ella misma, porque ni está enterada que ha presentado. Cuando presenta la denuncia inicialmente, es desechado porque ella era miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. No se admite esa denuncia. Luego la colega presenta una ampliación para que se incluyan ahí a los congresistas Mamani, a los congresistas Ticlia, y Figueroa. Tampoco procede, porque los únicos que pueden pedir ampliación son los que inicialmente han presentado la denuncia. En tercer lugar, estas denuncias ya no pueden acumularse porque ya pasaron los estadios de la subcomisión y la comisión permanente donde se acusa y ya están en el pleno del Congreso. O sea, por ahí no tienen ningún asidero. Pregunto yo, si ellos han querido que se incluyan a los 3 congresistas, ¿por qué alguien de ellos o de otras bancadas no presentaron la denuncia como tiene que ser? Luego dicen de que tiene que haber una sentencia del Poder Judicial. Están trayendo a colación la sentencia del Tribunal Constitucional Tineo Cabrera, que no tiene ninguna vinculación con el Congreso porque fue un habeas corpus y no relaciona al Congreso. No tiene vinculación alguna. Tienen que entender que acá no estamos hablando de levantar la inmunidad parlamentaria, estamos hablando de 2 cosas. Del antejuicio político, que significa el desafuero del congresista, quitarle todo tipo de inmunidad y ponerlo a disposición del Ministerio Público y el Poder Judicial para que sean procesados. O sea, esto
sale del Congreso y no es que viene del Poder Judicial al Congreso. Y en segundo lugar, respecto a la acusación constitucional, en ese caso es por infracción al artículo 43 de la Constitución, la separación de poderes. Los congresistas implicados en este tema, Ken y Bocángel y Ramírez, obviamente han intentado subyugar la voluntad del Congreso de la República mediante el uso de prebendas para que el Congreso abdique de su función de pesos y contrapesos de control respecto a la inconducta y corrupción de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, eso está totalmente demostrado. Lo que pasa, como digo, que algunos congresistas no leen su Constitución. Congresista Becerril, una pregunta todavía. Es un cuentazo. Adelante, bueno. Sí. Quería preguntar entonces, de acuerdo a lo que nos estaba diciendo la congresista García hace un momento, parece que se va a tener que votar primero si esto es devuelto o no a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, o ni siquiera esa moción va a ser sometida al voto en el Pleno. Es que eso no procede, pues. O sea, ¿cómo va a regresar a la Subcomisión de Acusaciones? Ya está en el Pleno, acá simplemente se aprueba o no se aprueba. Si se aprueba, finalmente, la parte de la acusación constitucional referido al antejuicio político serán puestos a disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial. Si se aprueba la parte del juicio político, porque aquí el Congreso procesa, sanciona, ahí podrían ser destituidos, inhabilitados o suspendidos. En caso contrario, se archiva y punto. Acá ya no tiene que regresar a ningún sitio. Falta conocimiento. En todo caso, que se archive, porque el congresista Becerril sabe que la mesa directiva la manejan ellos. Cuando acá quieren no lo regresan y cuando quieren lo aguantan. Así que no es novedad aquí en el Congreso de la República. Qué falta de conocimiento. Y ahora sabe usted perfectamente que la denuncia contra el señor Mamani fue presentada cuando yo ya no era miembro de la comisión, porque ustedes con oficio 266 del momento en que nosotros nos separamos de la bancada de Fuerza Popular, me excluyeron. Ahora que para taparle los hechos al señor Mamani no hayan querido considerarlo, yo lo volví a reingresar y hasta el día de hoy no se han pronunciado. Eso están pidiendo los parlamentarios el día de hoy, que regrese nuevamente a la subcomisión para que se comprenda al señor Mamani. Y creo que es un pedido justo y arreglado a ley, porque acá le tapa, la estadio del proceso cuando Fuerza Popular quiere violar la Constitución Política del Estado. Que no me vengan ahora con el cuentazo de que cambió del estadio procesal y que por esa razón no podrían retornar. Bueno, yo entiendo a la colega, su falta de conocimiento es nueva, pero de todas maneras debería ya en año y medio leer la Constitución. Y acá, una buena noticia para algunos y mala noticia para otros. El día de hoy, por fin, el Ministerio Público ha hecho llegar el peritaje, informe pericial de análisis digital forense. 2 sendos análisis periciales. ¿Y cuál es lo importante? ¿En qué termina esto? Termina el informe pericial de análisis digital, dice: el material audiovisual extraído del aparato grabador copia espejo no ha sido editado ni manipulado, por lo cual no se afectaron el contenido de audio e imágenes que conforman los archivos de video. También dice, informe pericial de análisis digital forense de mayo efectuado directamente al reloj grabador que entregó el congresista Moisés Mamani, que concluye que no ha sido objeto de manipulación. Con esto se termina que algunos congresistas se escudaban en este peritaje, un peritaje anterior de parte, para no votar en contra de la corrupción. Y también algunos medios que han estado informando que había informes de los peritajes que han sido manipulados. Esto deja de lado todo ello. Congresista Así es que Becerril. Los audios sí, y todo eso nunca han sido, sí. Ok, eso para precisar. Entonces, estamos hablando de este peritaje segundo del Ministerio Público al reloj del señor Mamani. ¿Es así? Porque eso es algo nuevo. Es el informe pericial de análisis digital forense que recién el día de hoy
ha emitido el Ministerio Público, tanto a las imágenes que se ha presentado como también del reloj, donde determina que en ninguno de los casos ha habido ningún tipo de manipulación y que las imágenes no han sido editadas y que no han sufrido ningún tipo de daño. Así es que esto abona más, pues en realidad, para que estos congresistas sean sancionados por haber sido operadores de la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que los únicos operadores de la verdadera corrupción en el Perú son los fujimoristas, aquellos que no quieren interpretar la Constitución de manera literal y como corresponde, aquellos que forzando las figuras jurídicas quieren sancionar al congresista más votado del Perú y más querido del Perú. Imagínense, dice, los que no quieren interpretar la Constitución de manera literal, o sea, hasta ahora no sabe la colega que justamente la Constitución no se interpreta de manera literal, no es una ley de desarrollo constitucional. Aprendamos un poquito. Aprenda un poquito usted, señor. Tiene que interpretar y aplicar la norma. Para eso es parlamentario con tantos periodos y a mí me extraña que siendo parlamentario usted de 2 o 3 periodos no sepa leer la Constitución y quiera forzar la figura, quiera forzar el artículo 34, 35, 38 y 39 que hablan de la soberanía nacional y decir que esos son delitos. Por favor, pero congresista García, ¿qué dice de este peritaje último que era el que se estaba esperando el Ministerio Público? Del reloj del señor Mamani. Según lo que expresa el señor Becerril, está interpretándolo a su manera. Los medios de comunicación el día de hoy han sido sumamente claros, que han sido borrados cuatro videos y que solamente se han recuperado 11. Eso es lo que el señor Becerril ahora no explica acá, no entiendo por qué razón. Él está contradiciendo lo que dicen los medios de comunicación, no sé de dónde viene el error, pero el Ministerio Público ha sido sumamente claro. Aquí están los peritajes del Ministerio Público. Claro, hay congresistas que se dejan llevar pues por simplemente noticias que no tienen ningún asidero. Yo siempre hablo con pruebas en la mano. Congresistas, díganme, ¿se va a debatir y resolver si los integrantes de la permanente van a votar o no, o sencillamente van a proceder al voto? ¿Hay un momento en el que esto va a ser materia de discusión en el Pleno? Sí. Parece que sí, el colega Quintanilla lo propuso en su momento, y acá también hay que decir lo siguiente. Cuando el artículo 89 del reglamento del Congreso señala que para la acusación constitucional no debería tomarse en cuenta a los miembros de la Comisión Permanente, también señala que debe ser con un criterio de razonabilidad. ¿Qué significa? ¿Cuál es la lógica jurídica? Porque los congresistas de la Comisión Permanente no deberían votar según algunos colegas. Porque obviamente se supone que en la Comisión Permanente se vota para acusar a estos congresistas o a los funcionarios que vienen sometidos a este juicio político. Pero cuando hay congresistas que no hacen uso de su voto y no acusan, tienen expedito el camino para acá en el Pleno del Congreso puedan juzgar. La razonabilidad refiere que no pueden ser juez y parte. Y aún más, hay otra razón más de peso. El artículo 89 no diferencia entre miembros titulares y suplentes de la Comisión Permanente. En todo caso, descontaríamos los 60 congresistas de la Comisión Permanente y el Congreso quedaría con ¿cuántos? Con 70 congresistas. Los 2/3, ¿cuánto es? 47 congresistas. Y llegaríamos al absurdo que con 47 congresistas podríamos acusar constitucionalmente, destituir, suspender o inhabilitar, por ejemplo, a los congresistas, por ejemplo, a los miembros del Tribunal Constitucional, por ejemplo, al presidente de la República. Eso es una aberración. Por lo tanto, los que no han votado en la Comisión Permanente sí deben votar en el Pleno. Y hay 4 antecedentes anteriores. Y no solamente eso, para abundar más, una opinión consultiva de la Comisión de Constitución año 2011-2012 también determina que sí pueden votar. Por eso, en la última acusación constitucional respecto a Michael Urtecho, votaron todos los congresistas que no han votado en la Comisión Permanente. Queremos conocer la posición de la congresista García. Auténticas, entre comillas.
Claro, eso sí, Ahí Alberto están las Fujimori, interpretaciones pues. auténticas, entre comillas, que hace Fuerza Popular. ¿Cómo es posible que, contraviniendo el artículo 89 del reglamento, que es clarísimo y que señala que los miembros de la comisión permanente no votan, ellos quieren hacerlo votar? ¿Por qué? Porque no tienen los votos suficientes. Y ese temor fundado es que está haciendo ahora que ellos interpreten a su manera, bajo unos precedentes ilegales, hacer votar a los miembros de la comisión que no votaron. Basta pues de abusos, señor Becerril. Basta de abusos. Basta de arbitrariedades. Pregunto yo. ¿Eso lo definimos nosotros o lo define el Pleno del Congreso? Lo define el Pleno del Congreso, así que... Basta de arbitrariedad, ustedes son mayoría y quieren abusar de su mayoría parlamentaria. No, eso no es así. Así es que vamos a esperar que el debate continúe, vamos a esperar finalmente las votaciones y el país verá hoy día a qué congresistas, a qué bancadas les gusta convivir con la corrupción y quienes deslindamos tajantemente con la corrupción. Así de simple. Una consulta a los dos no les congresistas. gusta convivir con la corrupción. Sí, a los dos congresistas una consulta. Ayer estuvimos con el ex congresista Natalia Primo, que fue en su momento presidente de la Comisión de Constitución, nos explicó, y él hablaba sobre los porcentajes que se sacan con la base de estos 30 votos de la Comisión Permanente, que no podrían ser los mismos en el Pleno del Congreso. Pero advertía que hay miembros titulares de la Comisión Permanente y suplentes de la Comisión Permanente. Si el titular de la Comisión Permanente no pudo votar por algún motivo y sí lo hizo el suplente, entonces el titular va a poder votar en el Pleno, más no el suplente. Si ninguno de los dos... Pregunto yo, Verónica. Sí, congresista Becerril, a ver. Pregunto yo, Verónica. ¿En qué inciso del artículo 89 del reglamento del Congreso señala, hace un distingo entre titulares o suplentes? En ninguna parte. Entonces, ¿ahí qué pasa? Se interpreta con una razón lógica y razonable. Entonces, por eso justamente, en mérito a eso es que nosotros, y no solamente nosotros, en 2004 también, cuando nosotros no estábamos, digamos, en el Congreso, también hay una interpretación consultiva de la Comisión de Constitución que se manifiesta en el mismo sentido que los miembros que no votaron en la Comisión Permanente sí pueden votar en el Pleno. Como te digo, porque la lógica que no han acusado, por lo tanto pueden juzgar. Acá la razón lógica es que no pueden ser juez y parte. Bueno, Esa diferencia a la que alude el congresista Becerril es una apreciación meramente subjetiva, porque en el reglamento no hace ninguna diferencia si es que no asisten los miembros a votar. El reglamento sencillamente dice, los miembros de la comisión no podrán votar en el Pleno. No dice si asistieron o no asistieron, o si votaron o no votaron en anterior oportunidad. Yo creo que tiene que el señor Becerril, que por favor ponerse una mano al pecho y aplicar la ley como corresponde. Basta de abusos, el pueblo peruano está cansado. No sean abusivos, no sean arbitrarios. Se lo digo aquí públicamente, no sean arbitrarios. Basta ya, basta. Yo entiendo que en su afán, que no tiene argumentos, no sabe la Constitución, Sí, no sabe interpretar la ley. tenemos argumentos. Lo único que hace Olvide que soy abogada de profesión. querer atacarme. No le estoy Pero atacando. bueno, yo no le voy a contestar No le porque estoy entiendo atacando. su posición. Le estoy diciendo la verdad, lo que dice la norma, nada más. Muy bien, muchas gracias a los dos congresistas por esta Gracias a usted. conversación. Sí, Gracias y gracias a por el ustedes. documento, además, que nos ha presentado el congresista Becerril. Esto es algo en primicia que estamos mostrando. De hecho, recién ahora los parlamentarios de Fuerza Popular a través de las redes sociales lo están presentando, pero nosotros lo hemos mostrado aquí en portada, que es este peritaje que, bueno, es el último, el oficial, digamos, porque el otro era sobre los CIDIs. Y ahora, bueno, ya con el tema del reloj, las cosas están ya de manera oficial, por lo menos en el peritaje realizado por el Ministerio Público, porque lo que se había estado hablando antes era un peritaje de parte presentado por el congresista Bienvenido Ramírez. Más o menos hay un estimado de a qué hora es que se van a dar estas votaciones para definir el futuro de los congresistas. El debate está tan acalorado que la verdad no sabemos a qué horas terminará. A lo mejor el señor Becerril, como ellos marcan la agenda, podría responderle en qué momento termina el Pleno. La ignorancia es atrevida. O sea, la congresista no sabe que de acuerdo a los que se han inscrito de cada bancada, cada uno tiene su tiempo. Bueno, usted creo que nunca ha ido pues, a la No. Junta de Portavoces. Ahí se dan los tiempos de cada bancada. Aprenda un poquito. Ustedes los extienden cuando les conviene y cuando no, a mí me dieron hoy un minuto. Esto que corresponde a su bancada. Eso es lo que su bancada
tenía como tiempo. Bien, muchas gracias a los dos congresistas por este contacto. Gracias. Muchas gracias. Para que puedan regresar al Pleno, no va a ser que nos manden las votaciones. Vamos a una pausa y luego regresamos con nuestro invitado, que es el doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista, que nos va a ayudar a esclarecer, si es que eso es posible, todo lo que se está discutiendo ahora y lo que hemos conversado con los congresistas también. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Portada y nos acompaña, como anunciamos, Aníbal Quiroga, que es constitucionalista. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias ¿Cómo estamos? Por acompañarnos, pero que nos estaba comentando fuera de cámaras algo que ha trascendido a propósito de lo que podría estar ocurriendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del indulto a Alberto Fujimori. Sí, bueno, en la Corte Interamericana se vio ya hace algunos meses la incidencia sobre el indulto que las ONGs y las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos habían planteado ante la propia Corte como una suerte de incumplimiento al fallo de Cantuta, al fallo de Barrios Altos. Entonces, como la Corte se reserva la vigilancia sobre el cumplimiento de estos fallos, a pesar del tiempo que ya ha transcurrido, abrió esa incidencia y lo que ha trascendido es que la Corte estaría declarando que el indulto es incompatible con el sistema interamericano y con la Convención Americana, y que por lo tanto el Perú tendría que dejarlo sin efecto. Si eso es así, esa decisión se comunica a la Cancillería a la Corte Suprema y la Corte Suprema al juzgado de origen. Como el expresidente Fujimori fue juzgado por la propia Corte Suprema por su fuero especial, va a la vocalía de instrucción, o a la vocal penal de la Corte Suprema, que curiosamente sería el mismo que juzgaría a Kenji si es que hoy día se aprueba el levantamiento del fuero y el procedimiento penal ante la Corte Suprema. Se van a encontrar ante el mismo juez, padre e hijo. Ese juez dice el indulto no procede y en ese momento se desactiva. La Corte ha dicho el indulto no procede. No, ya, pero usted dice que va a llegar a la Cancillería y la Cancillería lo llega. Activar la captura. Sí. Y remitirlo de nuevo a su prisión. Wow. Porque hay que tener en cuenta que lo que hizo Kuczynski tuvo dos partes. Sí. El indulto por un lado y la gracia respecto a los procesos de Pativilca. Una Corte Superior dijo la parte de Pativilca no se aplica y lo está juzgando, no le ha hecho caso. Ahora la Corte Interamericana diría el indulto... La primera parte tampoco. Tampoco, con lo cual es como si no hubiese habido indulto, y lo que hay una sentencia condenatoria que no ha terminado de cumplir, tendría que ir a cumplirla. Y justo hoy. ¿Y cuánto vamos a también ha trascendido cuándo va a dejar de ser un trascendido y se va a materializar? Me imagino que en estos días, ¿no? Porque lo que salió ayer es que en cualquier momento sale. Sí, pero en la mañana trascendió que ya estaba el fallo. ¿Y qué es lo que explica que si ya trasciende un fallo, ya se sabe, se demore todavía días en ser comunicado? Bueno, lo revisan en su redacción, hay comités de redacción, y por otro lado está todo firmado y la decisión del presidente de la Corte de publicarlo en la página web. ¿Es normal que se demore así? Es normal que se demore así. Y que se conozca lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo siguiente. La Corte Interamericana había tenido pronunciamiento expreso sobre las amnistías y las había recusado, y había mencionado que en el mismo paquete estaban los indultos. No había habido un caso directo de indulto. Sí. Y entonces la Corte ha aprovechado el caso de Fujimori para hacer todo un desarrollo teórico acerca del indulto en los casos de lesa humanidad. Y lo que ha habido también, y hay que volverlo a repetir, es que el Perú en este caso específico no tuvo una buena defensa. Así es. Porque no se ha podido explicar de manera adecuada a la Corte cómo es que se aplica una figura de lesa humanidad que no estaba vigente al momento en que se aplica, y que además no estuvo vigente en el momento de la comisión de los hechos, cuando la propia Convención dice que es una garantía de las personas que sea juzgado con las leyes penales vigentes al momento de la comisión de los hechos. Muy bien, vamos entonces ahora sí al tema de lo que se está debatiendo hoy día en el Congreso. Y hoy día Kenji Fujimori, en su defensa, dijo que quienes lo quieren desaforar o suspender son violadores de la Constitución. Como vamos a hablar sobre la Constitución, vale la pena que escuchemos ese momento de la intervención de Kenji Fujimori. Si antes se violó la ley, es legítimo volver a violarla. Son violadores de la Constitución. No solo viola 3 veces Fuerza Popular el debido proceso para suspenderme hoy y mantener la mesa directiva el día de mañana.
ha contratado personal en el Congreso para grabar con cámaras espía y editar luego maliciosamente esos videos. Han entrado a mi oficina para poner micrófonos. Quiere ganar con trampa todos los partidos, suspender jugadores, ganando en la mesa directiva lo que no puede ganar en la cancha. Yo me pregunto, ¿esto es un juego limpio? ¿Esto es fair play? Tampoco. Lo que sí es que tiene sentido el humor el congresista. Hasta el final. Hasta el final. El congresista Fujimori. A ver, de repente el congresista, el doctor Noriega nos explica o nos hace entender un poco cuáles son estos artículos. Y si hay violación de la Constitución, como dice Esos Kenny. artículos utilizados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el desafuero de estos parlamentarios. Lo que hay que tener en cuenta es que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene dos partes. Y yo entiendo que van a hacer dos votaciones diferentes. Así es. En una primera, sobre la base del artículo 100 de la Constitución, la subcomisión está opinando directamente por la destitución. La Constitución dice que el Congreso puede suspender, puede inhabilitar o puede destituir a un funcionario público. Por lo tanto, ha optado por la posición más radical, que es la destitución. Si esa primera votación se gana, entonces el cargo de congresista de Kenji Fujimori desaparece, su nombramiento por el Jurado Nacional de Elecciones se rompe y se llama el accesitario. Para eso se requieren 67 votos, que son 2/3 del total del Congreso, sin contar a la Comisión Permanente. O sea, 130 menos 30. 130 menos 30, 2/3, 67. Parece difícil que se junten esos votos. Una pregunta, si terminasen votando alguno de los miembros de la permanente, como parece que podría ocurrir, ese número se incrementaría, ya no sería 67. No, serían 67, lo que pasa es que esa decisión probablemente tendría un vicio de legitimidad. Ajá. Y podría ser más fácilmente atacada judicialmente, que es lo que va a pasar de todas maneras. La segunda votación es más simple. En la segunda votación lo que dice la subcomisión es, acá en la Comisión de Delitos de Corrupción, se ha cambiado, se ha comprado unos votos para el tema de la vacancia del presidente Kuczynski a cambio de prebendas, porque la ley penal no dice recibir dinero solo, recibir prebendas o beneficios, para sí o para terceros. Entonces, si yo le digo a usted, le voy a dar el nombramiento de un presidente regional, le voy a dar el nombramiento de unos gerentes, le voy a dar tales horas, le estoy dando un beneficio irregular por comprar un voto. Darle ya lo mismo que decir eso, le doy 10 horas por su voto. Y entonces eso califica como delito de corrupción. En ese caso, lo que hace el Congreso es le levanta el fuero. Al levantarle el fuero, queda desnudo en su protección y se le suspende en el cargo. Se llama el accesitario. Y pasa a ser juzgado por el Poder Judicial, pero no por un juez de primera instancia, sino por la Corte Suprema. En la Corte Suprema se hace una ficción. El magistrado menos antiguo hace de juez penal, los 3 que le siguen hacen de Corte Superior y otros 5 hacen de Corte Suprema. ¿Y quién hace la acusación? El fiscal de la Nación. Y ahí entonces se aplica la cláusula Olivera, porque con la Carta de 79 se decía lo mismo, y cuando al presidente García se le acusó, el fiscal de la Nación no denunció y el vocal no abrió instrucción. Entonces hoy día la Constitución del 93 dice que si el Congreso aprueba el levantamiento de fuero porque hay delitos por los cuales acusar, el fiscal de la Nación tiene que acusar, aunque no sea delito. Y la Corte Suprema tiene que abrir proceso, aunque no sea delito. Y decidir. Y Así eso es muy rápido. Eso es rápido en cuanto a la decisión. Ahí entonces se le suspende en el cargo, se llama el accesitario, pero si al final del proceso a él se le absuelve, regresa a su curul. Claro, ese proceso va a tardar 2 años. 2 años. No, por eso preguntaba yo rápido. No, rápido en cuanto a la apertura del proceso. Pero el proceso puede durar 2 años. Claro. O 3, hasta que termine el Congreso. Probablemente va a coincidir con el final de su mandato. No va a regresar a su curul, presumiblemente. Ahora, lo más probable es que eso va a ocurrir hoy día. Porque para eso se requieren 51 votos, la mitad más 1 al Congreso, sin contarle a la Comisión Permanente. La mitad más 1 de 100 serían 51 votos. Y entonces se le suspenderá en el cargo, se llamará al accesitario y va a ser juzgado por la Corte Suprema. Coincidentemente se va a encontrar con su papá ahí. Porque la sentencia de la Corte Interamericana va a llegar a esa misma vocalía de instrucción. Si en esa votación intervienen también miembros de la permanente, podría ser también objetable desde el punto de vista judicial. Yo sostengo, porque eso lo dice la Constitución,
que en el quórum y en la votación no debe participar los miembros de la comisión permanente. Ahora, si votaron o no votaron, y si votan los titulares y no los suplentes, ya son subterfugios que funcionan en el Parlamento y que en el pasado parece que han ocurrido, y no sé cómo será en este caso, pero sí veo claro que después de esto se va a cuestionar judicialmente, y ahí podría haber un juez que le diga, pues tengo una medida cautelar y regrese a su curul, ¿no? Ese es el riesgo, porque ya han habido casos de decisiones del Congreso que el Poder Judicial ha revirado. Varios que han salido absueltos, congresistas, y además congresistas que claramente estaban cometiendo algún delito, pero no sabemos cuál, o tal vez no estaba tipificado. Ahora, y han resultado absueltos. Lo que hemos escuchado hace un rato es el alegato de defensa, ¿no? El alegato de defensa, las personas dicen lo que les parece, lo que cree que les conviene, o manifiestan su dolor o su pesar. No se puede analizar jurídicamente esto. Lo que hay que entender, y es lo que ocurrió con la vacancia de Kuczynski, lo que ocurrió en España con la caída de Rajoy, es que es una decisión política y es por lo tanto una decisión aritmética, una suma de votos. ¿Hay votos o no hay votos? Si no hay votos, por más delito que sea, no lo van a procesar, lo van a blindar. Y si hay votos, aunque no sea delito, lo van a procesar. Están obligados. ¿No es cierto? En el caso de Kuczynski, que tanto se hablaba de violación del debido proceso y vacancia express, era un tema de votos. Y en el caso de Rajoy, han sido 3 días que ha sido destituido como presidente del gobierno español, justamente porque se juntaron los votos suficientes como para que eso ocurra por primera vez en la Constitución española desde el año 78. Entonces, lo que hay que entender es que el proceso político tiene una racionalidad distinta que el proceso jurídico. Ahora, en lo que concierne a la presunta infracción constitucional, quienes digamos, impulsan el desafuero, dicen que ha existido, y quienes están en contra dicen que esto no es así. Jalado de los pelos, incluso. Eso es mucho más etéreo, ¿no? Porque, por un lado, partamos por lo más fácil, requiere una votación más alta. Por otro lado, tiene la acusación más grave, que es la destitución. Pero la infracción constitucional no está tipificada, ni en la Constitución ni en la ley. Y el Tribunal Constitucional, en el caso Tineo, dijo que el Congreso tendría que tipificar qué cosa es la infracción a la Constitución, porque puede ser desde dar un decreto supremo hasta no publicar una norma en el peruano. Entonces, ¿qué es exactamente infracción a la Constitución? No es un tema que esté definido y no es un tema que pueda ser claramente tipificado. Como la incapacidad moral permanente. Claro, que es un concepto político también, y no jurídico. Así es. Y no dice 2 puntos, esto significa, esto es, ¿no? A diferencia del delito de corrupción, donde sí la ley dice aquel funcionario público que recibe una prebenda para hacer algo que está en su funcionamiento, dentro de su mandato, dentro de su ámbito de competencia, incurre en delito de corrupción. Y yo quisiera recordar que hay mucha gente procesada por corrupción por las mismas circunstancias que en este caso se acusa a estos 3 congresistas. Entonces, no es tan fácil decir, pues, esta es una mera persecución o lo que fuera. Desde el punto de vista jurídico, es claro que hay evidencia razonable y suficiente como para que se investigue corrupción a la hora de comprar votos a cambio de beneficios para los congresistas a los cuales se ofrecieron. Por lo menos que, o sea, ahora quedan las cosas más claras y ya más o menos vemos qué es lo que podría suceder hoy día, ¿no? Estamos hablando de 51 votos, Fuerza Popular tiene 59 congresistas, si ¿no? quitamos a los que han votado o a los de la permanente, baja a 40 y tantos. Sí, más o menos. 43 creo era. No recuerdo exactamente. Sí, requerirían 8 votos más. Requerían de 8 más. Yo creo que entre Frente Amplio, Nuevo Perú, el APRA salen esos 8 votos de todas maneras. Por lo menos para que Kenji Fujimori y los otros 2 parlamentarios sean procesados por la Corte Suprema y mientras tanto salgan del Congreso hasta Ahora, que se resuelva. Ahí hay dos Eso temas va a pasar, políticos a analizar. Por un lado, la vida política de Kenji no se va a acabar porque es muy joven, tiene cuerda para rato. Pero por otro lado, el futuro de esto es incierto porque es una guerra literalmente fratricida entre 2 líderes políticos del mismo espacio que van a terminar comiéndose los votos del mismo espacio. Entonces, si se dice en términos gruesos que el fujimorismo tiene 1/3 de la votación, hay que ver después de esta ruptura entre los hermanos, ¿qué va a pasar? Que hace recordar los pleitos ancestrales desde la época de Huáscar y Atahualpa, para no llegar a Caín y Abel, cuál va a ser el resultado del capital político que le va a quedar a Keiko y cuál va a ser el resultado del capital político que podría capitalizar, si cabe la redundancia, el propio Kenji, ¿no? Bueno, pero es una guerra fratricida que políticamente va a traducirse
en 1 o 2 años en un resultado electoral. Y en 1 o 2 años que probablemente sea que tengamos la decisión de la Corte Suprema sobre los delitos supuestamente cometidos por los 3 parlamentarios Kenji Fujimori, Claro, ¿no? O sea, va a Verónica, calzar por ahí, yo dice muy bien, imagino. porque si la Corte Suprema dice que es culpable, lo va a condenar, Sí. y probablemente va a ser una condena efectiva. Así Entonces ahí es. sí el tema, su vida política va a ser más complicada. Así ¿no? es. No, pero la verdad ya hemos visto justo los últimos casos de parlamentarios que fueron desaforados y que siguieron un proceso en el Poder Judicial y que lo ganaron. Y hemos visto que a congresistas con trabajadores fantasmas, a congresistas que pagaban a la niñera con el sueldo del Congreso. Entonces, o sea, si eso, que era tan flagrante, ¿no? Finalmente el Poder Judicial, porque hubo una mala acusación, también fiscal, qué sé yo, dijeron, no, estas personas son absueltas. Probablemente esto vaya por ahí, y eso es lo que está apelando seguramente el doctor Rodríguez, que es el que va a seguir este proceso ahí en la Corte, Suprema. Entonces, probablemente de acá a 2 o 3 años Kenji Fujimori sea absuelto y esté expedito para sí, yo no sería tan optimista respecto a la solución, porque es más o menos clara la prebenda. Es más o menos claro que se juntó un grupo de congresistas y que se le dijo, si tú cambias tu voto, no solamente vas a tener un almuerzo súper extra califactivo, buenísimo, riquísimo, sino que además va a tener estos y otros beneficios, ¿no? Eso lo dijo Bienvenido Ramírez, y tratan como de hacer una diferencia con respecto a Kenji Fujimori, porque Kenji Fujimori no dijo... No pronuncia eso. No dice... Dice lo del almuerzo, sí. Lo del almuerzo y lo del Ministerio Público, pero también. Hay un concierto de voluntades para lograr ese propósito. Entonces es igual la situación de Bienvenido Ramírez que la de... Yo creo que sí, porque es un concierto de voluntades. Es decir, si tú, Mario, Verónica y yo nos ponemos de acuerdo para hacer algo, y yo soy el único que le expreso, eso no los exime a ustedes de responsabilidad. Si se demuestra que hemos estado los 3 fabricando la situación para lograr ese resultado. Porque lo que se ve en la imagen es a Kenji Fujimori, se escucha a uno de esos asesores, ahí al congresista Mamani. Y en otro momento entra también el congresista Bocángel. Tienes que apoyar eso porque tienes que defender la libertad de mi padre, ¿no? Sí. La libertad de mi padre es lo más importante. Sí. Pero además viene el otro y dice, y además tiene estos beneficios y tal. El congresista Bocángel. Claro, cada uno pone de lo suyo. Y está ahí Kenji Fujimori en la misma reunión. Claro. Okay. No importa que no lo haya dicho, pero está ahí reunido. Eso es lo que se llama un concierto de voluntades, la complicidad primaria y la complicidad secundaria. Interesante. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, doctor Quiroga, y luego regresamos con este tema. Bueno, a ver, continuamos aquí con el doctor Aníbal Quiroga, que nos está explicando más o menos qué es lo que se podría venir en las próximas horas y próximos meses para Kenji Fujimori. Vamos a le pedimos a la producción, por favor, parte de lo que fue la presentación de Kenji Fujimori. Hemos escuchado algunas partes, pero de repente podemos poner lo de la judicialización política y lo de la mesa directiva, porque eso parece también que es parte de la negociación hoy en el Pleno del Congreso. ¿Está? ¿Sí? Bueno, lo que argumenta permanentemente Kenji Fujimori es que los quieren desaforar a ellos 3 para recuperar 3 votos y ganar la presidencia de la mesa directiva o sostenerla. Vamos a escuchar. Fuerza Popular, mi ex bancada, ha judicializado la política. Y eso lo ha hecho siempre. Pero para suspenderme hoy, necesita violar 3 veces la ley. Primera violación: un parlamentario solo puede ser suspendido cuando existe una sentencia firme por parte del Poder Judicial. Y así lo dispone una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003. Bueno, y Fuerza Popular pretende suspenderme contra la ley. Segunda violación: Fuerza Popular cree además que suspenderme le permite llamar al accesitario. Busca llamar al accesitario para recomponer a como dé lugar su mayoría absoluta, irremediablemente quebrada. La necesita desesperadamente, ¿para qué? Para perpetuarse en la mesa directiva del Congreso que se va a elegir el próximo 26 de julio. Tercera violación. A ver,
Usted nos acaba de decir que el Parlamento sí puede suspender a un congresista. Y que en ese caso entre el accesitario. Entonces, ¿usted está un poco confundido? Dos supuestos de suspensión, ¿no? El primero es cuando el Parlamento directamente en el juicio político toma esa decisión. Hay que distinguir entre lo que es el juicio político, el impeachment, de lo que es el antejuicio político. El antejuicio político, y por eso se llama antejuicio, es la autorización que tiene que dar el Congreso para que el Poder Judicial juzgue. Pues antejuicio, lo que hay que hacer antes del juicio. En cambio, el juicio político directo es el juicio político que hace el Congreso y que puede llegar a 3 situaciones diferentes. A la inhabilitación hasta por 10 años, puede ser 6 meses, 2 meses, 1 año, hasta por 10 años, que fue lo que se le aplicó a su padre, ¿no es cierto? La suspensión que también puede ser hasta por 10 años, o la destitución absoluta. El informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales y la comisión permanente han aprobado esto, la destitución directa por los cargos que ahí están por la infracción constitucional. Entonces, no es correcto decir que es inconstitucional que el Congreso pueda suspender, inhabilitar o destituir a un congresista, porque eso está en el artículo 100 de la Constitución. Bueno. Y la destitución tiene también efectos para, en la medida en que, por ejemplo, luego no fuese preso, postular la siguiente vez. No. Entonces, la inhabilitación sí, puede ser más severa que la destitución. Que era lo que pendía detrás de la cabeza de Alan García en el caso de la megacomisión, ¿no? Claro. Se le quería inhabilitar hasta por 10 años para impedirle participar en política, ¿no? En este caso no, lo que está pidiendo es su destitución. Ese es lo que viene de la comisión permanente. Entendemos, sí. Ahora, algo que reclaman quienes objetan cómo ha sido presentado el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es que no se mencione para nada y no se incluya para nada al congresista Mamani en primer lugar, y imagino que Modesto Figueroa también, que son quienes grabaron estas conversaciones comprometedoras. Lo que pasa es que, digamos, en el caso del congresista Mamani hay una situación difícil por definir. Por un lado, él termina siendo el mensajero, ¿no? Y siempre en política, en el periodismo, se dice que al mensajero no hay que matarlo. No es culpa del mensajero, él es el que graba una situación delictiva. Yo no encuentro mucha diferencia entre lo que ha hecho Mamani y lo que hace un policía cuando filma a un ciudadano que le pretende corromper, o cuando filma a un ciudadano que en estado etílico conduce y quiere darle una coima para librarse de su responsabilidad. Ahora, si él sobre sí tiene poca capacidad profesional, tiene serios cuestionamientos, tiene 80 juicios o tiene empresas de dudosa reputación, es otro tema, ¿no? En el caso de Mamani, yo lo que veo objetivamente es que él grabó una situación que era claramente irregular, ¿no? Es como si hubiese grabado la venta de droga o un delito común y corriente, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido discutir esa realidad de lo que se ve en la filmación, de quién la filmó. Él puede tener una serie de cuestionamientos que son otro tipo de cosas, pero lo cierto caso es que en la filmación se ve y se escucha, ¿no es cierto?, que se ofrecen una serie de beneficios para cambiar un voto. Y eso, según la ley penal, es lo mismo que decirle te doy 500 soles porque cambies tu voto. Y si en alguna de esas grabaciones él pide esos beneficios, ¿eso sí lo compromete? ¿O se entiende solamente como el truco que tenía que hacer para obtener el testimonio probatorio? Depende, ¿no? Porque, digamos, pasa muchas veces con control interno, en que cuando a la persona le exige judicialmente, le exigen un dinero para un pago judicial, la persona se deja llevar y finalmente lleva dinero marcado y va con la goma y es un operativo. Es difícil determinar si efectivamente él es partícipe del delito o no es partícipe del delito. Si se hace un proceso penal por esto, sin duda alguna va a ser llamado como testigo y podría luego ser involucrado como parte del proceso, como un instigador del delito, ¿no? Pero si ya tiene una cámara encima, oculta, que está haciendo eso... Todos los delitos, Mario, siempre son a título doloso, salvo excepciones. Yo tengo intención de corromper, yo tengo intención de dar una coima. Si yo voy con una cámara para filmar, no tengo intención de corromper, ¿no es cierto? La única persona absurda que filmó a sí mismo los delitos que hacía fue Montesinos, y ahí está el resultado de lo que hizo, ¿no? Claro. Pero en este caso yo creo que hay que separar las condiciones que pueden ser muy cuestionables de Mamani con lo que los videos se demuestran, que demuestran claramente una situación irregular y delictiva. Podemos escuchar, por favor, al doctor Julio Rodríguez, abogado de Kenji Fujimori, en su presentación del Congreso,
Bueno, él lo que dice es que el señor Kenji Fujimori solo quería colaborar. Están haciendo gestión política. Vamos a escucharlo. Pero los hechos, a pesar de ello, como les he explicado, no encuadran ni en el delito de tráfico de influencias ni en el delito de cohecho, porque para ello tiene que haber dádiva, ventaja, promesa de contenido económico que no existe. La promesa que da el congresista Fujimori es la de colaborar en una reelección, propio del rol que le corresponde a todo congresista en el ámbito de acceder a su reelección. Respecto a las infracciones no hay individualización alguna. Las infracciones han sido listadas y no son individualizadas. Y se señalan artículos de la Constitución respecto a los cuales lo que hace el congresista Fujimori es acordar. Y acordar no está prohibido. Este informe solo podría destituir a un congresista si es que los hechos respecto a los cuales se exige destitución han sido materializados de manera indubitable ante sentencia que tiene carácter de cosa juzgada. Acá no siquiera hay un procedimiento abierto. Por estas conclusiones pido pues que no sea aprobado. ¿Esto último puede explicarnos? Sí, él trata de hacer una distinción entre lo que es el pedido de destitución directo, que está mezclado un poco con el tema del levantamiento de fuero. Y lo que dice es, en realidad, Kenji Fujimori no ofreció ninguna prebenda o beneficio, sino lo que dijo es, si tú me apoyas cambiando tu voto, yo voy a apoyarte en la reelección. Sí. Eso, que no es lo que se ve en el video, si fuera así, también es discutible que no sea una prebenda. Porque lo que se está pidiendo es que altere un voto. ¿no? Se está comprando un voto con el ofrecimiento. Entonces, da lo mismo decir, yo te doy 3 regiones, 4 obras y 5 puentes, que decirle, si tú cambias tu voto, yo te voy a ayudar para que tú seas reelegido. No es una defensa muy eficaz, entonces, la que está... Lo que creo es que no hay mucho más que decir. O sea... Está haciendo lo que puede, dice usted. Él está haciendo ahí, claro, para la audiencia, o sea, para los congresistas, para que ahí puedan decir, bueno, sí o no, y también pese un poco, ¿no es cierto?, el tema de la mesa directiva, y entonces digan, bueno, lo que dice acá el abogado, la defensa de Kenji Fujimori es verdad, puede que no sea tan cierto, no sea tan preciso. Claro, está tratando ahí de convencernos. Pero ahí, Verónica, yo tendría una pequeña discrepancia, porque en verdad en el Pleno, a los congresistas lo último que les importa es lo que dice el abogado. En la experiencia que yo he tenido y lo que he visto, es que hablan por celular, conversan entre ellos, entran, salen, y en realidad lo que dice el reglamento es que el acusado, el congresista acusado tiene derecho a que vaya su abogado a exponer los fundamentos de derecho, pero en realidad quienes más se escuchan son los asesores. A los congresistas les entra por un lado, les sale por el otro, porque ya tienen decidida una posición, o están decidiendo una posición. Y la posición que van a tomar no es en función de si es jurídico, no es jurídico, si es constitucional o no, sino en función de los acuerdos políticos que hagan. Uno puede tener una brillante retórica y sin embargo tener el tema perdido por el tema aritmético de los votos. Uno puede ser una pésima defensa o nula y no le pasarle nada porque los votos no alcanzan. Entonces, en verdad, lo que diga el abogado en el hemiciclo es poco... Es cumplir una formalidad la defensa. Es poco trascendente para los propios congresistas, ¿no? Entonces propaganda nomás para el doctor Julio. Es parte de la formalidad, como Rodríguez, muy bien. Está muy bueno, estaremos atentos entonces. Muchas gracias por habernos ayudado a esclarecer las cosas. Todo está más o menos encaminado, parece, y se definirá pronto aquí en el Congreso. Pero sin duda alguna sí va a ser un punto de inflexión. Yo creo que en ese mandato, en ese periodo constitucional, lo que ha ocurrido hoy día es un punto de inflexión en lo que va a pasar en el Congreso. Por el futuro político del país, por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aníbal Quiroga. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.